Vamos a hablar en esta mañana de cosas que son muy usuales entre nosotros en este tiempo aún mucho más, de cómo nosotros vemos las cosas, o mejor dicho, formas de ver las cosas. Y el texto que nos ocupa en esta mañana es en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Yahvé está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, sí, Yahvé está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están esas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Yahvé de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándolo, el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta es una parte de la historia de Gedeón. Podríamos hablar repetidamente en diferentes sermones acerca de este hombre de Dios. La historia de Gedeón podría ser nuestra propia historia. Nosotros, cada uno de nosotros, compartimos experiencias y estamos sometidos a las mismas tensiones desde la caída de nuestros primeros padres. No eres tú como persona en la que te ves de alguna manera en situaciones difíciles. No eres algo único, ni yo soy algo único, sino que todas las cosas que pasan tienen su respuesta en otras personas y en nosotros mismos. Es lo primero que encontramos en esta historia. Era imposible para un hombre como él, sin nada de conocimiento, sino un simple labrador, no ducho en las armas, una persona normal, podríamos decir, de las capas bajas de la sociedad, en la que no había tenido ningún tipo de posibilidad de ser algo más que un labrador. Aquí encontramos como el Señor nuestro Dios escoge a individuos que aparentemente no son personas con grandes cosas, sino que son personas humildes, porque en ese sistema Dios es realzado hasta lo sumo y el hombre es bajado. Es decir, Dios en su soberanía escogió a Gedeón y a otros muchos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que llevasen a cabo todo el proceso del proyecto de Dios que tenía para la humanidad hasta nuestros días. Por eso, la situación
para el propio Gedeón no era agradable. Era un hombre. Los madianitas, sus enemigos, saqueaban sus cosechas y en cualquier caso apenas le dejaban a los israelitas lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, Gedeón era joven. Él, como todo ser humano, joven, en los primeros albores de su vida, estaba dispuesto. Podría no haber protestado y callarse y seguir ese ministerio que le da el Señor. No hay en él ni la más mínima sombra de no querer hacerlo, simplemente que no estaba preparado. Y mucho menos después de vivir continuamente en una tensión continua contra sus enemigos. Él no era un guerrero al uso, sino, repito, era un hombre tranquilo y trabajador. Era una situación difícil y complicada. ¿Qué podríamos nosotros hacer en una situación similar? ¿Cuáles serían nuestras reacciones? Si pensamos un momento nos daremos cuenta del difícil ministerio que el Señor le da a Gedeón. Sin embargo, era un hombre de Dios. Era un creyente. Desde muy joven se acostumbró a que nadie le tuviera en cuenta. Y en este momento, el mismo Creador, el Señor, la Trinidad, tiene un proyecto para el más humilde de todos los hombres. Los recursos que él tenía eran recursos muy escasos. Y las Escrituras nos dice que Gedeón exclamó con total naturalidad: ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con mi cayado? ¿Con qué? Realmente esa sería la pregunta de un hombre. Es muy importante, hermano, hermana, que nosotros en nuestros días tengamos presente esta historia de Gedeón. En nuestros malos días, nosotros cojamos las Escrituras y como en este caso y como en otros muchos, tendremos respuestas a todo aquello que vivimos, que sentimos y todo aquello que no nos sale como nosotros pensamos. Es muy importante que tú, que yo, tengamos presente esta historia de Gedeón. Aquí encontramos algo importante, que no vale lo que nosotros sentimos o como nosotros nos vemos, sino lo que vale, lo importante para ti y para mí, es cómo nos ve Dios. Es cómo el Señor nos ve. Nosotros, como creyentes, somos personas que, al igual que cualquier otro ser humano, no somos diferentes a cualquier otro ser humano, quiero decir, sino a veces estamos en una situación, en una tensión. Tenemos también nuestros madianitas, que no solamente nos provocan, sino que tratan por todos los medios de apartarnos de Dios. Por eso nosotros también somos instrumentos en las manos de Dios como Gedeón en sus días.
Somos instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo el propósito que Él tiene en nuestras vidas y en la vida de nuestra Iglesia. Si hacemos un repaso de la historia sagrada, nos daremos cuenta que esto que estoy diciendo es real, es verdad. Así encontramos, por ejemplo, algunos de las personas las cuales Dios tenía un propósito, un proyecto que iba en el mismo sentido que Gedeón, para llegar a nuestros días y que pudiéramos conocer al Señor. Fijaos bien cómo Sara se veía a sí misma. Ella era una anciana, una mujer que no tenía hijos, era estéril. Ella no tenía ninguna posibilidad de engendrar hijos. Sin embargo, el Señor la vio como madre de pueblos. Ante sus circunstancias personales, sus pensamientos, tal como ella misma se veía, no era nadie, no era nada. Por eso, si tú estás o yo mismo, si estamos en una situación similar, tenemos que pensar que tú no estás aquí por estar. Que el Señor, si eres un hijo de Dios, si el Señor tiene un proyecto. Repito y estoy repitiendo mucho esto porque es importantísimo. No era nadie, pero el Señor la vio como madre de pueblos. Tenemos a Moisés, un hombre tartamudo, un hombre sí, había estado en la corte de Faraón, tenía posibilidad de ser un hombre preparado, pero él se veía como un pobre tartamudo. Y cuando sale de Egipto y se sacude el poder del Faraón, sale de la casa de Faraón porque Dios tenía un proyecto de vida. Él no tenía muchas perspectivas de cuidar, nada más que de cuidar ovejas. Sin embargo, el Señor lo vio como el hombre ideal para liberar al pueblo israelita del yugo del Faraón. El caso de Pedro se veía simplemente como un pescador, sin más. Un hombre sencillo, un hombre sin estudios, un hombre que servía solamente para realizar su trabajo en el mar de Galilea. Pero para Jesús era la roca, era el líder, la clave de la nueva iglesia del Señor. Ananías creía que Saulo era meramente un fariseo perseguidor de la iglesia. Sin embargo, para Jesús era un instrumento escogido para llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Para que nosotros, los creyentes de hoy, tengamos esa posibilidad de acercar el reino de Dios a toda la tierra. El proyecto de predicaciones expositivas, que lo hemos titulado así últimamente, tiene ese propósito de llegar hasta el último rincón de la tierra. Y estamos llegando a países donde el mero hecho de ser cristiano es muerte. Por lo tanto, a través de la red, con tantas cosas desastrosas, inhumanas, de pecado, de todo lo que queramos, que tiene Internet, es hoy una posibilidad para todos nosotros, especialmente para mí
y para las personas que están conmigo. Por eso es importante cómo nos vemos nosotros, conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Te ves como un pobre desdichado, abandonado por todos, incluso por los de la familia de la fe? Te estoy hablando en un sentido muy radical, sí, pero es necesario para que pongamos el balance, para que tú no pienses que eres lo primero, lo más importante para tus hermanos. Lo más importante, lo primero, es el Evangelio y la extensión de ese Evangelio. Ese debe ser nuestro afán y nuestra primera necesidad. Y no me vengas con cuentos de que sí, de que eres un pobre desdichado, que eres el último de la iglesia, en el último banco, no haces nada porque no te sientes ni te valoran, ni tú mismo. Considera tú. ¿Tú te consideras que no tienes capacidad ni recurso para vivir una vida agradable a Dios? ¿Has creído tú en la gracia de Dios? ¿Tú crees que yo o cualquier otro hermano puede hacer grandes cosas y tú no? Lo poco, lo mucho que yo o tú podamos hacer es por la pura gracia de Dios, porque a Él le plació que hombres como tú y como yo fuésemos herramienta en sus manos. Nosotros somos más que vencedores, más que felices, y podemos, con la ayuda del Señor, vivir una vida agradable a Dios. Mírame a mí o a cualquiera de tus hermanos y descubrirás que Él te necesita, que tú eres muy importante para tu iglesia y para tus hermanos, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú tienes posibilidades por la gracia de Dios para levantarte de tu miseria moral, de la desdicha que produce la lejanía del Señor. Porque todo lo negativo que nosotros podemos ver muchas veces son excusas para no cumplir la misión. Por eso tienes que mirar a los que tienes a tu alrededor no como enemigos, no como personas que no te tienen en consideración. Tú tienes que ir a ellos. Tú tienes que hablarle a ellos. Tienes que mostrar mansedumbre, la mansedumbre de Cristo. Si te ve ninguneado, si te ves como fuera del grupo, a Cristo le hicieron cosas peores. Él se sintió solo. Todos huyeron. Pero posiblemente, en el tiempo y en el espacio, tú, yo y cualquiera de nosotros seamos bienaventurados por esa soledad. Mira la soledad de Dios. No te engañes. Tenemos que buscar el reino de Dios porque Él necesita que tengamos ánimos para que cumplamos la misión. Y para ello tenemos que tener una comunión más cercana a Dios.
Y no solamente a Dios, que eso está muy bonito, sino cercana a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que ellos, para que tú seas para ellos un referente. Cree que Dios te ve a ti. Yo te puedo ver de una manera determinada, tus hermanos igual, pero ¿crees que Dios te ve a ti de una manera diferente que el resto de tus hermanos? No olvides una cosa que últimamente se repite mucho en nuestros días, que somos algo importante para Dios. Y me puede decir, sí, mis hermanos son muy píos, saben mucho, yo soy una persona lejana, no asisto como debo a la iglesia, no trabajo para y por la obra, no hago nada. Pero te digo en este día, tú eres algo muy importante para el Señor. Y permíteme que te diga algo importante. Fíjate si eres importante, que dio su propio Hijo por ti y por mí. ¿No te convences que la misma divinidad se hiciera carne por amor de ti y de mí? Yo creo que en realidad puedes ser una persona de pocos recursos, lo entiendo y lo comprendo. Y que eres pobre en todos los sentidos, no solamente económicamente. Eres muy limitado. Yo me convertí con un predicador que, según mi pastor, después de algunos años, le dije, quien me preguntó, mejor dicho, cómo me convertí. Era un día que suplía a mi pastor, aquella persona, y entonces creo que era de la provincia de Jaén, y me dijo, pero este predicador es una persona que no tiene recursos. El Señor lo utilizó para que yo viera la luz, para que a través de unas palabras posiblemente torpes consiguiera que la gracia de Dios entrase en mi vida, porque el Señor utiliza seres humanos, medios humanos, para que su gracia sea por encima de toda posición humana, por encima de nosotros mismos, porque Él da la gracia y escoge para que muchos de nosotros hayamos llegado al conocimiento de la verdad de Dios a través de personas muy, muy sencillas. Sé que te sientes miserable. Estoy hablando a nivel humano, porque todos nos sentimos miserables si te sirve esto delante de Dios. Somos pecadores. Viene el perdón, viene la limpieza, porque Dios te ama, nos ama. No te olvides, y es importante, que el Señor te amó de tal manera que dio a su propio Hijo por ti y por mí. La historia de Gedeón es también tu historia, es también mi historia. Y la historia de tu iglesia no se puede entender. Un hombre convertido que no esté en la iglesia. Debemos entender que no hay fe válida sin la iglesia. La iglesia es su esposa, y todos los que forman la iglesia
Todos los que formamos la Iglesia somos esposa de nuestro Señor. No es fácil, en absoluto. No es fácil. Fijaros, volvamos a Gedeón, era pobre. Y tuvo que trabajar muy duro para defender a su familia. A pesar de los madianitas, él sacó a su familia hacia adelante porque él confiaba en Dios, en el Dios de Israel, en Yahvé, su Señor. No confiaba en sí mismo, sino que hacía lo que tenía que hacer: guardar, esconder el trigo, esconder la cosecha de la mano de sus enemigos. Nosotros tenemos limitaciones, no olvidemos. Ahora estamos en el paraíso y tal y que cual. Soy un hombre de oración, No. No olvide que somos personas humanas con muchas limitaciones, con muchos pecados, con muchas ausencias en cuanto a nuestra relación con Dios. Tenemos que ver nuestra realidad como creyentes. Una realidad que continuamente nos está condicionando y nos limita en los problemas de cada día, en las enfermedades, en el trabajo, en nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres. Tenemos que afrontar día tras día, días tras días, los problemas. Y algo que no quiero olvidarme: las acechanzas de Satanás para salir fortalecidos de la prueba. Cuando de hecho nuestra relación con Dios y con la Iglesia es pobre o es ninguna, tenemos que pensárnoslo seriamente. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la Iglesia, nuestra relación con Dios, no solo recibimos bendiciones, sino que también hay en nuestra fe, en nuestro corazón, mejor dicho, en lo más profundo de nuestro espíritu, disfrutamos de la alegría de la fe. Por eso, cuando hablábamos de los personajes, de unos pocos personajes, que hay muchos más, cuando hablamos de esos personajes bíblicos, podemos entender que no fue la situación espiritual o humana o de salud o lo que fuera, no fue un impedimento para que el Señor realizara los planes que tenía para esas personas. Por eso el Señor no ve nuestra situación espiritual como un impedimento, ni mucho menos para sus planes. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no eres tú, no soy yo, no es aquel ni aquella, sino es Él. Él es el que hace la obra. Dios hace la obra. El problema viene cuando creemos que podemos limitar la actividad y los proyectos de Dios en nosotros y en nuestra Iglesia. ¡Cuán equivocado! De ahí vienen luchas, derrotas. No vienen bendiciones. Al igual que a nosotros, el Señor no le estaba pidiendo a Gedeón que buscara recursos que él mismo no tenía. No. Ni que echara mano de aquello que no tenía, no, sino
que Gedeón pusiera su incapacidad, pusiera sus miedos y su impotencia en manos del Dios, de su Dios todopoderoso. Eso es lo que pretendía, que Gedeón reconociera que no tenía recursos, que no tenía capacidad, que en él todo era impotencia, como tú, como yo, a nivel espiritual, y lo que somos, lo que hacemos es un don de Dios. Esto es importante. Por eso, esos miedos, su incapacidad y su impotencia fueron utilizadas por su Dios, nuestro Dios todopoderoso. Podríamos continuar hablando de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios en general. Y esa historia se ha realizado continuamente por siervos que eran inútiles, según el mundo, pero se ha realizado por ellos, en las manos del Señor. Ha sido sostenido por Dios. Gedeón, como nosotros, era de fe, débil, sometido a la aflicción y a la impotencia ante sus enemigos, pero aún así, a pesar de todo, salió victorioso de sus enemigos. El ángel del Señor, en el texto de hoy, responde a sus miedos, responde a sus objeciones y le apremia, le urge a que sea el libertador de Israel. Eso era lo único que necesitaba Gedeón. No mirarse tanto a sí mismo, sino a quien le enviaba. Dios nuestro Señor le agrada el humilde. Dios nuestro Señor vio el trabajo de Gedeón ayudando a su familia, llevando con paciencia su lucha contra los madianitas que le cercaban y le robaban. Nuestro Señor le agrada la mansedumbre que llevó consigo Gedeón, la confirmación de su fe, y se agrada también en nosotros. Puedes decir, Juan está repitiendo hoy mucho los conceptos, me da igual. Es importante que no los olvidemos. Al Señor le agrada la mansedumbre y la fe que llevó, al igual que nosotros podemos hacerlo. Y de hecho, creo que muchos de nuestros hermanos lo hacen. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado a ese nivel. Quizá en momentos muy concretos, en el momento de la prueba, el momento y las circunstancias de la vida. Por eso, Gedeón llevó consigo mismo, se confirmó, mejor dicho, en su fe. Nosotros, ni tú ni yo, tenemos que esperar grandes señales, ¿no? Porque todas ellas fueron escritas en la palabra de Dios para nuestro ánimo. Ahora nos toca orar fervorosamente por una vida llena de la gracia de Dios. La historia de la humanidad ha estado siempre expuesta a la ira y a la maldición de Dios a causa del pecado del hombre. El hombre natural no puede esperar nada de Dios. No espera esas buenas noticias, ese evangelio. Nosotros sabemos
que hay una buena noticia que debemos transmitir a las personas que amamos, las que tenemos más cerca. Por eso, el hombre natural no espera buenas noticias, que le venga de Dios. Sí, otras noticias, que le ha tocado la lotería, que ha tenido aquello, lo otro, vale, de acuerdo, pero no de Dios. Pero tú y yo sabemos que hay una buena noticia que debemos proclamar, que Jesús se puso en el lugar del hombre, en tu lugar y en mi lugar. Sé que es una frase, son palabras muy repetidas, pero no son lo suficientemente repetidas para que tú y yo avancemos, porque todavía vivimos en la carne, y la carne se hiere, y de una manera muy especial al creyente. Tenemos que proclamar, hablar, al menos con las personas que más amamos, que Jesús se puso en el lugar de ellos. ¿Para qué? Para dar salvación. ¿Para qué? Para tener un pueblo para su honra y su gloria. Sabemos, para recordar de nuevo, para ir terminando, que los madianitas hacía mucho tiempo que le estaban amargando la vida al pueblo de Dios. Saqueaban las tierras de ellos y se llevaban lo mejor de la cosecha. He dejado esto para el final, para que no se nos olvide cuál era la situación de Gedeón. En el momento que se le aparece el ángel, estamos resumiendo, recordando lo dicho, en ese momento estaba trabajando Gedeón para esconder el trigo. Notemos el marcado contraste entre el saludo del ángel y la respuesta del ángel del Señor y la respuesta de Gedeón. El ángel se refiere a él como un hombre esforzado y valiente. Pero el joven israelita no se sentía ni esforzado ni valiente, es evidente. Al contrario, solo podía pensar que su familia era pobre y que él era el último de su casa. Al igual que David no sería la persona naturalmente escogida para la familia, para cualquier proyecto que tuviese su propia familia, tanto en el caso de David como en el caso de Gedeón. Pero fueron grandes hombres de Dios. El mismo David, el mismo Gedeón, de una manera muy, muy especial, estaba acostumbrado a que nadie le tuviera en cuenta. Cuando el Señor, como hemos dicho, estamos resumiendo, cuando el Señor se presentó a Gedeón, ¿cuál era la situación de Gedeón? Estaba totalmente desanimado. Hace tiempo que los madianitas saqueando y no tenían nada. Tenían que apresurarse, como dijimos, a guardar, a esconder el fruto de su trabajo. Por eso es importante no olvidar que todo cuanto somos, todo cuanto anhelamos, cuánto tenemos y todo cuanto no tenemos o no anhelamos, viene de Dios. Quiera el Señor ayudarnos a entender su palabra y que tú y yo veamos
en estas personas de las cuales hemos hablado, personas como tú y como yo. No eran grandes hombres o mujeres, como hemos visto en el caso de Gedeón y en el caso de Sara, o en el propio caso de David. Eran gentes normales, muy limitadas, gente del campo, la mayoría de ellos, sin ningún tipo de recursos. Pero el Señor llena lo que falta en nosotros. Confiemos en el Señor y alcanzaremos bendiciones. Que el Señor te ayude y me ayude. Amén.